Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy martes 13 de octubre. Hoy la Iglesia Católica celebra la feria litúrgica de San Eduardo el Confesor. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Cuando el fariseo se sorprendió a ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosan de robos y maldades. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Den limosna de lo de dentro y lo tendrán limpio todo. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy martes 13 de octubre. Mis hermanos, recordemos que la Iglesia Católica celebra la feria litúrgica de San Eduardo el Confesor. Y hoy, martes 13 de octubre, es un día muy privilegiado, mis hermanos, porque todos los 13 nosotros los católicos honramos a la Santísima Virgen María de una manera especial, pero sobre todo del 13 de mayo al 13 de octubre, donde nosotros recordamos las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, donde nosotros recordamos también las apariciones de Santa María Rosa Mística, que nos pidió a nosotros el 13 de octubre del año de 1947 la comunión reparadora. Hoy es día de hacer comunión reparadora para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, vamos a entrar un poco en acotación, vamos a entrar un poco en esta perícopa que hemos escuchado en este día. Recordemos que estamos leyendo el capítulo número 11 del Evangelio de San Lucas y ya vamos a entrar a la recta final de este capítulo 11. Esta recta final que va desde el versículo 37 hasta el 54 nos va a acompañar los 3 días siguientes, hoy y los 2 días que continúan, mis hermanos. Y en estos 3 días vamos a ver una denuncia que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de una manera arraigada, hace contra los fariseos y contra los juristas. Recordemos, mis hermanos y mis hermanas, que los fariseos eran personas buenas, eran personas que se querían dedicar a agradar a Dios, a cumplir la ley. Pero muchas veces ese cumplimiento de los fariseos era una manera externa, y eso es lo que el Señor y Salvador Jesucristo les va a criticar, va a denunciar de estos fariseos. ¿Y quiénes eran los juristas? Los juristas eran los doctores de la ley, los maestros de la ley, aquellos que se dedicaban a estudiar la ley, aquellos que se dedicaban a cumplir y aplicar la ley. Eso es importante porque los doctores de la ley eran los que estudiaban la manera de aplicar aquella ley y los fariseos eran los que se dedicaban a cumplir la ley por la ley. Vamos a entrar un poco entonces a esta controversia que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo con estos personajes. Recordemos que estos textos nos van a acompañar durante estos 3 días. Hoy vamos a escuchar solamente los versículos 37 hasta el 41, o mejor, los vamos a profundizar un poco. Recordemos también que nuestro Señor Jesucristo va camino hacia Jerusalén. El capítulo número 9, versículo 51 del Evangelio de San Lucas, nos había dicho lo siguiente: sucedió que como se iban a cumplir los días de la Asunción,
él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Entonces, desde el capítulo 9, versículo 51 del Evangelio de San Lucas, empieza la subida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Jerusalén. ¿Cuándo llega el Señor a Jerusalén? Pues nosotros nos podemos ubicar en el capítulo número 19, versículo número 28, cuando el Señor hace entrada mesiánica a Jerusalén, y a partir del capítulo 19, versículo 28, inicia el misterio o el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Jerusalén. Entonces, desde el 9:51 hasta el 19:28 encontramos el ministerio de Jesús subiendo a Jerusalén. En esta subida, entonces, nos ubicamos en el capítulo número 11, que es el que hemos escuchado el día de hoy. En este capítulo 11, versículo 37 en adelante, encontramos estas controversias entre Jesús y los fariseos. Y dice lo siguiente, versículo 37. Cuando terminó de hablar, estaba predicando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos qué estaba diciendo. El Señor había hablado sobre la estrategia de Satanás, había hablado sobre la verdadera dicha, había hablado sobre el signo de Jonás, había hablado sobre la lámpara. Entonces, cuando el Señor Jesucristo terminó de hablar, se acercó un fariseo. Y es interesante porque este fariseo le rogó que fuera a comer con él a su casa. Recordemos que los fariseos, y es importante que nosotros sepamos esto, ¿cómo iniciaron los fariseos? Vamos a ir un poco a la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a través de los profetas, había sido llamado por Dios a la fidelidad a la alianza. Y entonces el pueblo era un pueblo infiel. Recordemos un ciclo de 4 palabras que existía en el Antiguo Testamento: pecado, castigo, conversión y salvación. Entonces el pueblo pecaba y venía un castigo por parte de Dios. El pueblo, después de este castigo, se arrepentía, se convertía y Dios le enviaba la salvación. Pecado, castigo, conversión, salvación. Entonces el pueblo pecaba, venía un castigo, Dios enviaba un profeta y el pueblo escuchaba al profeta, y después mataban al profeta o moría el profeta y volvía el pueblo a pecar. Pecado, castigo, conversión, salvación. Volvía el pueblo a pecar, venía un castigo, venía la conversión, venía la salvación. Y así sucesivamente, así se extiende toda la historia del pueblo de Israel. Pues resulta que Dios empezó a levantar profetas, grandes profetas, que empezaron a anunciar algunas calamidades, entre ellos Jeremías, entre ellos Ezequiel, mis hermanos. Podemos nosotros hablar del mismo Zacarías, Malaquías. Diferentes profetas empezaron a levantarse tanto en el reino del norte como en el reino del sur, a decir que si no se convertían venía una catástrofe grande, una catástrofe grande. El pueblo del norte no escuchó. En el año 720 vino el imperio asirio y entonces hizo posesión de este reino del norte junto con Damasco y los llevaron exiliados a Nínive. El reino del sur duró un poco más. En realidad aproximadamente 120 años, o de 100 a 120 años más. Pues en el año 587 vino un imperio llamado el Imperio Babilónico, cuyo gobernante, comandante, era Nabucodonosor. Y Nabucodonosor en este año 587 lo que hace es destruir la ciudad y llevarse a este pueblo exiliado a la Babilonia. Duraron más de 50 años exiliados en Babilonia, cuando otro rey de otro imperio más grande venció a los babilónicos y le permitió al pueblo que volviera a la ciudad y a la tierra, a lo que se llama Canaán y a la ciudad de Jerusalén. Este rey era el rey Ciro, que comandaba el imperio persa, y les permitió volver con 2 hombres muy puntuales, Esdras y Nehemías: la reconstrucción política y reconstrucción religiosa. Entonces el pueblo, en este momento de paz, se preguntó: ¿y por qué, si nosotros somos el pueblo de Dios? ¿Por qué, si nosotros somos el pueblo elegido? ¿Por qué, si nosotros somos la niña de los ojos de Dios, vivimos lo que vivimos en este exilio de Babilonia durante 50 años de una manera terrible? Y la respuesta que se dieron fue porque fuimos infieles a Dios, porque pecamos en contra de Dios, no fuimos en contra de Dios. Y por esa infidelidad a Dios vino un pecado, vino un castigo. Entonces el pueblo se arrepiente y Dios le envía un Salvador. Entonces, después de que les envió este Salvador, se preguntan ellos: entonces, ¿por qué? Por la infidelidad
a la alianza. Y entonces, si queremos ser bendecidos, si queremos ser prósperos, si queremos verdaderamente vivir bajo la bendición de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Entonces la respuesta fue: tenemos que ser fieles a la alianza, tenemos que ser fieles a Dios. Y empieza esa fidelidad. ¿Y cómo hago yo para ser fiel a Dios? Pues cumpliendo los mandamientos, cumpliendo las leyes que Dios nos ha dado, cumpliendo su palabra, respetando la alianza. Y sencillamente empezaron al cumplimiento por el cumplimiento, hasta que fue evolucionando esto. Y ese es el génesis del inicio del movimiento fariseo, el cumplimiento por el cumplimiento de la ley. Pero al final lo vemos nosotros como se lo encontró nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Unos fariseos que se dedicaban solamente al cumplimiento. ¿Y qué es lo malo del cumplimiento? Que cumplimiento. Entonces por fuera parezco una cosa, pero por dentro soy totalmente otra. Eso se llama el hipócrita. Recordemos que el sufijo ta, la terminación de una palabra en ta, es la negación absoluta de algo. Y el Señor siempre le llamaba fariseos hipócritas. ¿Y quién es el hipócrita? El que parece una cosa, pero realmente es otra, porque niega verdaderamente sus sentimientos, niega lo que es para mostrar otra cosa. Esos fariseos fueron los que se encontró nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a estos fariseos es los que denuncian a nuestro Señor. Aquí nosotros vamos a ver, mis hermanos y mis hermanas, que el Señor les va a reprender porque se dedican a lo externo, a lo de afuera, pero verdaderamente, escúcheme muy bien, descuidan lo importante, lo de dentro. Ahora, sabiendo este prisma de cómo inició este movimiento, vamos a entrar un poco en este tema del Evangelio. Dice que este fariseo le rogó que fuera a comer con él a su casa. Entró pues y se puso a la mesa. Para un judío, sentarse a la mesa con otro era considerarlo miembro de su propia familia. Por esa razón es que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la mesa, en el altar, porque somos miembros de la familia de Dios, somos hijos en el Hijo, y esto es importante saberlo. Entonces el fariseo, dice la Biblia, Jerusalén, quedó admirado viendo que había omitido las abluciones antes de comer. Dice otra traducción que el fariseo quedó admirado porque no se había lavado las manos antes de comer. Y entonces esto fue un escándalo para el fariseo, porque nos va a decir a nosotros el Evangelio de San Mateo en el capítulo 23, versículo 25 al 26. Vamos del 25 al 26. Vamos a leerlo en este momento. Dice: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña y de desenfreno. Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa, para que también por fuera quede limpia. Es decir, el Señor está criticando a estas personas porque eran personas de fachada, solamente mostraban algo que no eran. Este fariseo se puso pero muy admirado de que el Señor Jesucristo no se lavara las manos antes de comer. Va a decir otra parte del Evangelio, porque los fariseos se lavan las manos hasta el codo. Si ustedes van algún día a Tierra Santa, el próximo año, si Dios lo permite, vamos a ir con Aviva el Espíritu y vamos a ir con otra comunidad a Tierra Santa como invitados a una peregrinación. Cuando ustedes vayan a Tierra Santa y ustedes lleguen a el muro de los lamentos, el muro de occidente de las lamentaciones, ustedes van a ver que los judíos, los verdaderos judíos, no uno que va de turista, no, los judíos tienen una cantidad de vasijas y una cantidad de fuentes para lavarse las manos, y se las lavan hasta el codo antes de proceder a hacer la oración, porque la limpieza externa era algo que tenían muy en cuenta estas personas. No hoy en día, como nosotros que vivimos en este tiempo de COVID, que en todo lado nos estamos aplicando una serie de desinfectantes, una serie de cosas. No. Ellos, por cultura, por religión, tienen que purificarse exteriormente y se lavan las manos hasta la altura del codo. Eso no lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no porque Jesucristo esté en contra de que nos lavemos, nos purifiquemos, de ninguna manera. El Señor Jesucristo va a utilizar esto para darle una gran enseñanza
a este hombre, porque el Señor Jesucristo conoce el corazón de este hombre. Él sabe verdaderamente lo que este hombre está pensando y lo que este hombre ha demostrado, porque dice que quedó admirado viendo que Jesucristo no se había lavado las manos antes de comer. Por eso el Señor le dice: bien, ustedes los fariseos, no solamente él, sino todos los fariseos, porque habla el Señor en plural. Bien, ustedes los fariseos purifican por fuera la copa y el plato, por fuera, mientras por dentro están llenos de rapiña y de maldad. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro Señor Jesucristo? Va a hacer una denuncia de que ellos se dedican solamente a lo exterior, a lo externo, pero descuidan verdaderamente lo importante, lo interno, descuidan verdaderamente lo de dentro. Y lo va a decir el Señor Jesucristo con unas palabras más fuertes y más precisas. Va a decir nuestro Señor. Y vea lo que le dice: insensatos, el que hizo el exterior, ¿no hizo también el interior? Den más bien en limosna lo que tengan, y entonces todo será puro para ustedes. Dice la traducción de este misal que hemos leído: den más bien limosna de lo de dentro. Dice este misal que hemos leído: den más bien limosna desde lo dentro, y entonces todo será más puro entre ustedes. ¿Qué es lo que el Señor y Salvador Jesucristo está denunciando en estas personas? El Señor Jesucristo está denunciando en estas personas que se quedan con lo externo, con lo de afuera, y sin embargo descuidan lo de dentro. Y el Señor Jesucristo dice una frase que, si uno se pone a estudiar la Sagrada Escritura, hay muchos biblistas que dicen que esta frase del Señor puede significar muchas cosas. Dar limosna de lo de dentro, es decir, ofrecerle nuestro interior a Dios, o dar de lo de nosotros mismos para poder agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es importante, mis hermanos y mis hermanas, porque nosotros los cristianos también muchas veces nos podemos quedar solamente en situaciones externas y no vamos verdaderamente a lo que es importante, a lo de dentro, nuestra intimidad con Dios, nuestra espiritualidad. Hay mucha gente, un ejemplo que lo vamos a ver mañana cuando hablemos del tema del diezmo, pero hoy el Señor está hablando del tema de dar ofrenda de lo de adentro. Hay mucha gente que habla del diezmo, pero se queda con un diezmo meramente exterior, el 10% de lo que usted gane, y entonces tiene que darlo a la iglesia, dicen algunas personas. Y qué bonito es dar el diezmo. Yo soy un creyente de que cuando uno verdaderamente diezma es bendecido, porque saca uno de lo que tiene para dárselo al Señor. Pero no solamente lo económico. Yo creo que el diezmo económico es una faceta, una parte de un ofrecimiento que nosotros podemos tener con nuestro Señor y Salvador. Pero verdaderamente el diezmo debe ser nuestra vida. Un ejemplo en la oración. ¿Cuántas horas tiene un día? 24 horas. ¿Y cuál es el 10% de 24? 2 horas y 40 minutos. Hemos verdaderamente diezmado a Dios 2 horas y 40 minutos de nuestro día para agradarle a Él, para dedicarnos a la oración. Eso es diezmar, ofrendar de lo de dentro. Verdaderamente le entrego mi vida al servicio del Señor. Es algo que nosotros debemos preguntarnos. ¿O me quedo solamente en la fachada, meramente en lo de afuera? Si me quedo en lo de afuera, no soy nada diferente a un fariseo. Si me quedo solamente con lo exterior, no soy nada diferente a estas personas que el Señor Jesucristo está denunciando. Tengo que aprender a entrar en mí mismo. Tengo que aprender a tener ese encuentro íntimo y personal con Dios y permitirle al Señor que la misma persona que yo sea afuera sea una persona adentro, es decir, sea integral, que es lo que el Señor y Salvador Jesucristo nos está diciendo, porque de lo contrario vamos a parecer y no vamos a ser. Es algo que el Señor denuncia también muy directamente en los evangelios, sobre todo el evangelio de Lucas y el evangelio de San Mateo. El Señor no solamente quiere que nosotros parezcamos, el Señor quiere que nosotros seamos. Nosotros no solamente podemos y tenemos que parecer santos, sino tenemos
que ser santos, porque es el mandato que el Señor nos dio. No solamente podemos parecer bien por fuera, sino tenemos también que hacerlo por dentro. Entonces, hoy pongámonos a pensar cómo está nuestra vida delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, delante de aquel que nos conoce, delante de aquel para el cual nada oculto, porque es Dios. ¿Cómo estamos nosotros? Tanto por fuera como por dentro. No podemos tampoco descuidarnos por fuera sin caer en una vanidad o en algo banal, de ninguna manera. Pero tenemos que cuidarnos también nosotros, porque nuestro cuerpo es templo vivo del Santo Espíritu de Dios, pero tenemos que cuidar ese templo también por dentro, mis hermanos, mantenernos unidos y fieles a nuestro Señor. ¿Y cómo hago para cuidarme por dentro? El Señor ya nos ha dejado a nosotros los remedios, las fuentes de sanación que se llaman los sacramentos. Entonces, si yo me siento verdaderamente oscuro, me siento verdaderamente sucio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a que me limpie el Señor, a que me lave el Señor. ¿Y cómo lo hace el Señor? A través del sacramento de la reconciliación. Ir a entregarle al Señor mi pecado para que Él me llene de su gracia. Hoy hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Virgen María, nuestra Madre, aquella que verdaderamente fue una tanto por dentro como por fuera, una mujer integral, una mujer santa, tanto que le llamamos la Santísima y la Purísima Virgen María. Pidámosle a nuestra Madre Santa que ella ruegue e interceda por nosotros para que nosotros podamos ser también personas idóneas, podamos ser testimonios, no solamente parecerlo, sino serlo. De lo contrario, el Señor y Salvador Jesucristo nos va a repetir estas mismas palabras que les ha dicho a los fariseos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor, te damos gracias por tu ternura y por tu misericordia infinitas para con nosotros, tus hijos. Permite que aumente en nosotros la atención a los más débiles y humildes, la sinceridad y el amor a ti y a nuestro prójimo. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy martes 13 de octubre, recordemos que esta fecha es muy importante para los marianos. Hoy, mis hermanos y mis hermanas, en el año 1917, por intercesión de la Virgen María, se vivió en el mundo la danza del sol, recordemos el milagro en Fátima. Y también, mis hermanos, en el año 1947, la Rosa Mística nos pidió la comunión reparadora. Por eso, pidámosle al Señor Jesucristo que nosotros hoy podamos unirnos en esta santa comunión. Mis hermanos, antes de irme, yo les quiero recordar tres cosas. Primero, los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página encontrarán una tienda con objetos de piedad litúrgicos y todo lo que ustedes necesiten para su crecimiento espiritual. A través de esta página los pueden comprar, que se les enviarán a cualquier parte del mundo. Si alguno de ustedes no puede comprar por internet porque no tiene la manera de hacerlo, les propongo este número de WhatsApp de la Librería Ángel, y a través de este número ustedes pueden hacer los pedidos de todos los artículos religiosos, sobre todo en este mes de octubre, el Santo Rosario, tanto el Rosario como tal y el libro del Rosario Bíblico y Meditado, que se lo recomiendo a todos y cada uno de ustedes. Así que pídanlo a través de la página o de este número de WhatsApp. Si alguno de ustedes ha hecho alguna compra y no se le ha cumplido por alguna razón, por favor escríbame a este número de la Librería Ángel para yo poder cumplir con nuestro compromiso. Les agradezco por su caridad y su confianza. Segundo, mis hermanos, recuerden siempre, por favor, suscribirse a mi canal de YouTube. Si usted sigue este canal y donde dice suscribirse todavía la letra está en rojo, es porque usted no se ha suscrito. Entonces, por favor, yo le pido, vaya y suscríbase al canal. Y si me puede ayudar a conseguir 12 personas al interior de sus familiares y amigos para que también se suscriban al canal,
se los voy a agradecer mucho porque muy pronto llegaremos al 1.000.000 de suscriptores. Mis hermanos, por último, les recuerdo la campaña $1 para la evangelización. Necesitamos seguir produciendo programas católicos de evangelización, mis hermanos, pero para esto necesitamos que ustedes se unan con nosotros y nos regalen, nos donen $1 una vez en su vida para el evangelio. ¿En qué se usa este dinero que se recoge? En la producción de muchos programas de evangelización que se transmiten a través del canal 24 horas al día, 27 días a la semana, o a través de los programas que se van subiendo a través de las redes sociales. Así que recuerden, por favor, $1 para la evangelización. Ahora sí me despido de ustedes impartiendo la santa bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.